Y bueno, comienzan las clases, decíamos hoy empiezan las paritarias, veremos si oficialmente y si pueden llegar a un arreglo los docentes para arrancar el próximo 2 de marzo, pero bueno, hay mucha expectativa ya desde el Ministerio de Salud, también algunas recomendaciones desde el Ministerio de Educación sobre cómo va a ser el comienzo del ciclo lectivo, pero bueno, queremos conocer un poco más de cómo tenemos que actuar como padres ante esta nueva presencialidad, podríamos decirlo así, y teniendo en cuenta algunas recomendaciones, como decíamos. Está en línea con nosotros Sandra Lauto, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría en la filial Santa Fe. Sandra, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Pero bien, muy buen día. Doctora, bueno, escuchábamos algunas recomendaciones de la ministra de Salud diciendo, entendemos que la pandemia hizo que estemos un poco aislados, que nos perdamos un poco con los tiempos, pero antes del inicio de clases es fundamental que los chicos estén vacunados. No entendí que no se les va a exigir la vacuna contra el coronavirus, pero sí mantener el calendario de vacunación nacional completo, ¿no? Sí, es así. No, como se venía discutiendo anteriormente, que si el pase sanitario sí, el pase sanitario sí. No, bueno, no es obligatoria la vacunación contra el coronavirus, pero sí es una de las sugerencias que se da dentro de todas estas otras grupos de sugerencias que se recomiendan para el comienzo de las clases, ¿no? Todas situaciones que no debieron abandonarse en ningún momento, pero sin embargo es como que la sociedad se ha relajado bastante en relación a lo que es el distanciamiento, el uso del barbijo, el alcohol en gel, medidas que siempre estuvieron vigentes, pero que bueno, de a poco es como que nos fuimos acostumbrando y se fueron dejando de lado. Entonces bueno, eso tenemos que recuperarlo, o sea, en la mochila va como siempre el barbijo de repuesto, el alcohol en gel y mantenerlos útiles dentro del banco, no estar prestándose los útiles y ni compartir nada por ahora. Exactamente. Yo creo que los chicos eso lo tienen mucho más claro que los adultos, ¿no? Porque incluso ellos son los que difunden y ellos son los que enseñan y van marcando los errores a los adultos, por lo menos yo lo veo en el consultorio, tienen tan incorporado lo del barbijo y lo del alcohol, o sea que los lugares donde entran ponen sus manitos, así que bueno, creo que tendríamos que imitarlos. Doctora, ¿alguna recomendación con el tema del barbijo? Se habló mucho porque los papás, como para hacer que los chicos lo usen, dejábamos que elijan un diseño, que sean de tela. Las recomendaciones que estuvimos escuchando previas a este inicio de clases es que tenían que ser de una determinada marca, que no son tan accesibles. O sea, ¿cuál es la recomendación que están realizando en ese sentido ustedes? Sí, una de las sugerencias, o sea, primero que nada, sea lo que uno se coloca, ya sea un tapabocas casero o uno de los barbijos comprados, es recordar la correcta colocación, que debe cubrir siempre la nariz y el mentón, porque vamos por la calle y vemos con la gente con la nariz afuera. Y lo que se sugiere, no es que se exige, es donde uno tiene comprobado la eficacia, que son los barbijos tricapa, el barbijo quirúrgico, no de ninguna marca en especial, pero sí, en lo posible, donde uno conoce que está regido que está corroborada la eficacia, es en el barbijo quirúrgico, que uno le llama barbijo de 3 capas. Bien, de todas formas, cualquier barbijo es mejor antes que nada, ¿no? Sí, si no son muy livianitos, los barbijos quirúrgicos, sobre ese le adherimos el otro, le ponemos una cadenita, eso no es inconveniente, pero lo cierto es que se reitera esta situación, que es recomendable mandarlos con barbijo. Doctora, quería volver al tema vacunas, porque hay muchas consultas al respecto y algunas mamás, algunos papás que no recuerdan dónde guardaron el carnet de vacunación, no están muy al tanto.
de cuáles son las vacunas que le corresponden de acuerdo a la edad de sus hijos. Esto con la visita al pediatra se soluciona porque hay un respaldo, y también entiendo hay un respaldo de lo que fue la vacunación de ese menor en la provincia, ¿no? Sí, hace un par de años atrás que está todo digitalizado, digamos, uno entra a lo que es el sistema provincial de SICAP y ahí esté en el lugar que esté, ya sea que el papá se haya mudado, que antes vivía en el norte y ahora está en el sur, todo dentro de la provincia, en los lugares públicos uno tiene ingreso a ese sistema donde se puede ver el calendario completo de los chicos. Es un momento donde sí, justamente ahora que se están pidiendo todos los certificados para la vuelta a la escuela, y responsabilidad del personal de salud, ¿no? Verificar como el estado de vacunación. Si bien es cierto que durante el 2020 la gente por temor y por aislamiento dejó de concurrir a los vacunatorios, ya el año pasado, cuando más o menos se fue regularizando la situación, se fue recuperando bastante el carnet de vacunas. Algo que a mí me gustaría mencionar y que por ahí pasó bastante desapercibido es que a partir de el mes de enero de este año, del 2022, se agregó una vacuna más al calendario obligatorio, que es la segunda dosis de la vacuna contra la varicela. Ya hace un par de años que estaba implementada la primera, que es cuando los niños cumplen 1 año de vida, y ahora, bueno, junto con las vacunas que corresponden al ingreso escolar, a los 5 años, se van a encontrar con que hay una vacuna más para colocar, la segunda de la varicela. Bueno, una buena noticia, porque había que comprarla y era muy cara. No, ya hace unos cuantos años, no recuerdo exactamente. Ay, yo soy grande. Se implementó la primera dosis que está dentro del esquema obligatorio, pero bueno, ahora se completa con una segunda. Bien. O sea que todos los chicos que nacieron desde octubre del 2013 en adelante van a recibir esa dosis complementaria. Bien. Y doctora, ¿qué recomendación para aquella mamá, aquel papá que todavía tiene un poco de temor ante la vacuna del COVID a su niño? ¿Cuáles son los resultados que ustedes obtienen? ¿Hay todavía un bajo porcentaje de chicos que se vacunaron? ¿Cómo están los números? Los números van en aumento. Nosotros lo que tenemos que recordar es que la vacunación de los menores, de los niños de 3 años, empezó muchos meses después que la vacunación del resto de la población. Entonces, el número general les da la sensación como que el número de chicos vacunados es bajo. Pero bueno, recordemos que venimos con tiempo de atraso. Y de a poquito es como que la gente va entendiendo razones. Sí, más que nada. No, más que nada, doctora, decía porque se están conociendo también cómo impacta el coronavirus en los menores. Tuvimos casos de flurona en Santa Fe, así que creo que conocer casos de chicos que también los afecta el coronavirus y cómo lo hacen, hace que como padres los vacunemos, ¿no? En la época la peor época, digamos, de la pandemia, los chicos también fueron afectados. Sí. El problema es que uno escucha por ahí minimizar, dice, no, es un resfrío, es una gripe. Y si bien es cierto que durante el transcurso de la enfermedad se manifiesta de esa forma, en los chicos se manifestaba de esa forma, en los chicos lo que veíamos era el problema post-COVID. O sea, los cuadros graves que se registraron y que se registraron muertes fueron semanas después de haber padecido el coronavirus. O sea, siempre existieron. Y yo, como les digo a las mamás de mis pacientes, si bien el número a lo mejor no es tan importante, cuando a uno le toca, es el 100% de esa población, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hay pruebas efectivas. Nosotros respondemos a una entidad matriz, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, donde trabaja gente con experiencia, gente de ciencia, que cuando solicitaron las pruebas fueron demostradas, y bueno, a partir de ahí nosotros seguimos con ese lineamiento de que
las vacunas son seguras y que no hay que tener miedo. Bien, bueno doctora, me queda una sola pregunta sobre los chicos y las chicas que estaban en sus casas y que tenían que cumplir dentro del calendario de vacunación con la vacuna del virus de papiloma humano. Que una vacuna que se ponía casi en coordinación con la escuela, desde la escuela se avisaba, aquellos que no lo hicieron cuando cumplieron los 10, 11 años, no hay inconvenientes de que lo hagan ahora por más que tengan 12, 13 años. No, después de haber nacido en determinada fecha, cuando fue establecido que los niños desde esa edad debían recibir las vacunas, ninguna vacuna, ningún calendario se pierde. Todos de alguna forma se recuperan. Así que lo que tienen que hacer es, acercarse al vacunatorio más cercano, donde siempre lo hicieron, y ahí van a recibir la dosis que corresponde. La última, Doc, le prometo que es la última. Si nosotros llegamos al vacunatorio, la enfermera ve en el registro de la provincia que le falta la segunda de varicela, la del papiloma y alguna otra, y le quiere poner todas juntas, ¿no hay problema? Supongamos. No, hay muchas vacunas que pueden colocarse juntas, algunas están sugeridas un periodo, una pequeña diferencia. Lo que sí quiero recalcar acá es que la vacuna del COVID se puede colocar en conjunto con cualquier otra. Bien. O sea que ahí no tiene que haber ni dudas ni negativas, y después, según la vacuna que corresponda, es el enfermero, el vacunador, quien le va a dar la fecha para seguir completando el esquema. Bien, doctora, muchísimas gracias, muy amable, sabemos que ya tiene que entrar a trabajar, así que, le agradecemos mucho este rato que nos ha brindado en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes por permitir recordar todas estas medidas. Y estamos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias, muy amable como siempre. La doctora Sandra Lauto, la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe. Un poco cómo tenemos que plantarnos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este inicio de clases con nuestros chicos. Si no encontrás el carnet de vacunación, que es algo que realmente ocurre, porque queda por ahí el carnet de vacunación o te mudás. Hay papás muy ordenados que lo ponen en una carpeta con un folio. Yo lo hago, pero nunca me acuerdo dónde está el folio. Soy un desastre en ese sentido, pero vas a cualquier vacunatorio y con el sistema que ya incorporó desde hace algunos años la provincia, van a estar presentes las vacunas que tiene tu hija, tu hijo, y cuáles son las pendientes. Ahí se te va a informar sobre cuáles podés poner juntas, pero buen dato nos decía la doctora, tiene compatibilidad la del COVID con cualquier otra que le quieran poner o esté. Sí, no hay contraindicaciones hasta ahora, bien, por suerte. A tenerlo en cuenta, y la recomendación, reiteramos, tener el calendario de vacunación completo antes del inicio de clases, más que nada por la seguridad y la salud de nuestros hijos.